Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Es bueno poder vernos en esta mañana y adorar, glorificar el nombre del Señor. Saben, en alguna etapa de nuestras vidas, yo creo que todos hemos incursionado y dado pequeños pasos en el arte de la agricultura y hemos pasado por el proceso de sembrar plantas. Y quizás comenzamos con aquella actividad que suelen mandar en la escuela de un semillero y metemos la semilla en un pote plástico con un poquito de papel húmedo, a ver cómo la semilla va brotando, de la semilla va brotando raíz y va creciendo una planta. Como mínimo, muchos quizás habremos hecho esta actividad. Y quizás en los tiempos actuales no desaprovechamos la oportunidad para, en el pequeño espacio de tierra que dispongamos, sembrar una matica de lo que sea, lechosa, ají, pimentón o algunas de estas plantas medicinales, orégano, orejón, menta y qué sé yo. Quizás otros con un gusto un poco más visual y decorativo harán el esfuerzo y sembrarán algunas plantas ornamentales y verán una rosa por ahí y no perderán la oportunidad para tratar de sembrarlas. Lo que sí es cierto es que en medio de estas iniciativas, muy probablemente nosotros hemos descubierto que existen elementos fatales, trágicos para estas iniciativas. Y hemos descubierto lo patético que es que a alguna de nuestras siembras le caigan plagas, insectos, hongos, animales, que impiden su crecimiento y que inclusive llegan a destruir las plantas. Por lo tanto, si nosotros queremos tener un jardín fructífero, hermoso, debemos cuidarlo de las plagas, sea cual sea su origen. Con esta idea en nuestras mentes, yo les invito a leer en sus Biblias Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 15. Y meditando en esta porción de la palabra, procuremos encontrar principios, verdades de parte de Dios para cada uno de nosotros, invitándonos a cuidar y preservar el jardín de nuestra familia. Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 15, dice: cazadnos las zorras, esas zorras pequeñas que destruyen las viñas. Nuestras viñas están en cierne. Otra versión dice: nuestras viñas están en flor. Padre, estamos delante de tu presencia, este grupo de tus hijos, y en medio de este tiempo en el cual hacemos énfasis en lo que dice tu palabra sobre la familia, rogamos que tú puedas hablar a nuestros corazones. Ruego, Señor, que tú puedas quitar cualquier obstáculo y que esta palabra pueda penetrar en lo íntimo, en lo profundo de nuestras vidas. Y ruego, Señor, que tu gracia, tu poder pueda sobreabundar y sobreponerse aún por encima de este inútil instrumento que tú usas, para que tu nombre en todo sea glorificado. En Cristo Jesús. Amén. Yo no sé si usted ha estudiado el libro de Cantar de los Cantares. Quizás es uno de los libros de la Biblia sobre los pocos en donde se suele predicar.
Y este libro es un poema de amor, a través del cual Dios revela lo valioso del regalo del amor puro entre un hombre, el amado, y la mujer, la amada, dentro de la institución del matrimonio. Y aunque muchas de las expresiones poéticas de elogio nos parecen extrañas, comparación con caballos, con torres, con colinas, uno dirá, bueno, ¿qué tipo de comparación es esa? ¿Qué tipo de piropo es ese? Nosotros debemos recordar que todas estas expresiones fueron elaboradas en medio de una cultura oriental, 900 años aproximadamente antes de nuestro Señor Jesucristo, y que son expresiones que están basadas dentro del vínculo del matrimonio. Y es en medio de estas múltiples declaraciones, algunas fáciles de entender, otras quizás un poquito enredadas, que encontramos esta expresión: cazadnos las zorras. Y sabe, investigando, me encuentro con la sorpresa de que curiosamente a estos animales, los zorros, les gustan las uvas, les gusta comer las uvas, y roen las raíces de la vid, lo cual convierte a los zorros en una plaga dañina para este tipo de cultivo. Por lo tanto, el sembrador debía cuidar el viñedo de estos astutos animales, montar cercas para tratar de alejar a los zorros más grandes. Pero cuán difícil era el caso de los pequeños, que por cualquier rendija podía colarse. Este texto nos hace ver que muchas veces nosotros somos hábiles en detectar esos problemas grandes que pueden afectar el hogar. Y somos capaces quizás de poner barreras. Y ponemos barreras contra la drogadicción, contra la prostitución, contra la brujería. Quizás ponemos barreras contra la infidelidad y cualquier tipo de pecado que nosotros podamos considerar grande, escandaloso. Y somos capaces de poner límites. Pero es vital que, al igual que la petición que el esposo y la esposa hacen en este libro de Cantar de los Cantares, nosotros casemos a las zorras pequeñas, aquellas situaciones y pecados que consideramos menores o que simplemente se han venido colando de forma sigilosa, cual termitas dentro del techo del hogar. Pues si no detectamos estas zorras pequeñas, estas pequeñas situaciones a tiempo, entonces a la larga terminan destruyendo nuestro hogar, nuestra familia. Así que en esta hora les animo a que consideremos algunas de estas zorras pequeñas que debemos cazar y exterminar si queremos salvar, preservar, fomentar el crecimiento y sano desarrollo de nuestra familia, de nuestro hogar. Y la primera zorra que debemos cazar es nuestra carne. Gálatas capítulo 5, versos 16 al 21, dice de la siguiente manera: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais.
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es interesante al estudiar esta porción de la palabra, si nosotros tratamos de clasificar en alguna forma los pecados que son aquí mencionados, nosotros pudiéramos identificar algunas características. Adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, tiene que ver con pecados asociados a nuestro propio cuerpo. Idolatría, hechicería, pecados asociados a nuestra relación con Dios. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, pecados relacionados en nuestra interacción con otros. Así que cuando dice cosas semejantes a esta, está abarcando cualquier tipo de pecado que tenga que ver con dañar el templo del Señor, que es su cuerpo, el cuerpo que Él nos ha dado, incluyendo la relación matrimonial, porque la palabra dice, como mencionaba Gray, somos una sola carne, así como la relación entre los miembros de la familia, porque es una relación con los otros, así como nuestra relación íntima, personal con el Señor. Y el punto al cual quiero llegar, al referirme a cazar la zorra de nuestra carne, es que ninguno se levanta diciendo, yo quiero pecar, yo quiero hacer lo malo hoy. Hoy me he levantado con fastidio y necesito hacer algo diferente. Voy a emborracharme. Hoy me desperté molesto, necesito golpear a alguien. ¿Dónde estará mi esposo? ¿Dónde estará mi hijo? Y para darle un buen golpe, para drenar esta energía, esta agresividad que tengo. Nadie se levanta diciendo eso, salvo que tenga algún tornillo flojo en la azotea. Pero alguien en su sano juicio no se levanta diciendo eso. Pecamos porque simplemente hemos ido cediendo terreno a nuestra carne, la hemos ido alimentando, satisfaciendo sus deseos poco a poco, entristeciendo al Espíritu Santo, contristando al Espíritu Santo, hasta que, sin casi darnos cuenta, ya estamos envueltos en las redes del pecado. El diablo no se nos va a presentar como lo solemos dibujar, un bicho rojo con cachos, con una cola puntiaguda, con un tridente en medio de llamas. No, si se nos presentara así, nosotros saldríamos corriendo. Se nos va a presentar por medio de sutilezas. Él es astuto. El mundo nos va a hacer ofertas. Y el Señor nos dice, no sean amigos del mundo. ¿Y qué nos va a ofrecer el mundo? Cosas que nos gustan. En algunos casos quizás cosas que no sean pecado en sí, pero que a la larga nos terminan desviando del Señor y que por lo tanto se constituyen en pecado. Pero aquí se habla de no satisfacer nuestra carne, nuestros deseos, porque hay pecados que son incitados por el diablo, otras que son por el mundo y otra por nuestra carne.
Por eso Pablo decía en Romanos, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, miserable de mí. Y entonces somos llamados a examinar nuestra vida y a matar de hambre a nuestra carne. ¿Y cómo lo hacemos? Andando en el Espíritu, dice el verso 16, alimentando nuestra vida con la palabra del Señor, doblando nuestras rodillas en oración, dedicando tiempo de calidad primeramente al Señor. Esa es la forma de cazar a la zorra de la carne. Más aún, dentro de nuestro propio hogar, somos responsables de cazar esa zorra. Como hombres, como cabeza del hogar, tenemos la responsabilidad de cazar esa zorra en medio del lugar que se presente, aún en medio de la vida de nuestros hijos. Mujeres, como madres, como ayuda idónea, también somos responsables. Como hijos, también somos responsables de cazar esa zorra pequeña cuando se manifiesta en el espíritu de nuestros padres y confrontar el pecado con la palabra, con respeto, con amor, pero con la firmeza que la palabra nos da. La otra zorra que debemos cazar es el dar a otro el lugar de prioridad. Dar a quien no lo merece el lugar de prioridad. Cantar de los Cantares, capítulo 6, verso 3. Vea lo que dice. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Y el 7:10. Yo soy de mi amado y en mí tiene su contentamiento. Al no ser celosos de nuestra propia vida, la prioridad que debiera representar nuestro cónyuge y nuestro núcleo familiar, incurrimos en el error de cederlo a otros. Al no ser celosos en nuestra propia vida, de cómo conducimos nuestros asuntos, en el ámbito personal, podemos incurrir en el error de ceder la prioridad que merece el esposo o la esposa, los hijos, y por lo tanto incurrimos en el pecado de la infidelidad. Y una infidelidad que no necesariamente es la infidelidad sexual. Somos infieles cuando nuestro dinero, en vez de dedicarlo a satisfacer la prioridad de las necesidades de nuestro hogar, lo destinamos a otras cosas. Cuando, en vez de prestar nuestros oídos para escuchar al esposo, a la esposa, al hijo, en vez de dedicar tiempo a nuestra familia, lo dedicamos a amistades, trabajo, placeres, vicios. Cada una de estas cosas pueden ser objetos de nuestra atención, distrayéndonos de aquello que debe ser la prioridad de nuestra vida, por lo cual incurrimos en el pecado de la infidelidad. Inclusive, el dar mayor atención a la familia extendida antes que a la familia propia es inmoralidad, es ser infiel. Porque nuevamente, mi querida Grey en su acción de gracia lo citaba, los dos serán una carne y dejará el hombre y su mujer a su padre. Y sí, como hijos debemos velar por nuestros padres, como hijos debemos velar por nuestra madre, como hermanos por los hermanos, como tíos, como sobrinos, pero cada quien tiene un punto de prioridad. Y sobre quien el Señor pedirá cuenta es sobre tu esposo, esposa, sobre tu hijo. En Santiago capítulo 1, verso 19, encontramos
la referencia a otra zorra que debemos cazar, que es la falta de comunicación. La palabra dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. La Escritura nos invita a aprender a escuchar, a no apresurarnos con nuestra lengua. Sin embargo, muchas veces, en medio de nuestras casas, somos incapaces de escuchar y sí, percibimos sonidos, pero no escuchamos. Alguien nos dijo algo y respondimos, pero realmente no escuchamos. ¿Sabe? Eso me suele pasar muchas veces con Yele. En el ajetreo del día a día en la casa, a veces llego y le hago comentario de algo y al rato, no sé, el cambur hoy está en este precio. Ah, ok, wow. Y a los 5 minutos, ella viene y me pregunta: ¿en cuánto está el cambur? ¿Cuánto gastaste en el cambur? ¿Cómo está el kilo de cambur? Yo te lo acabo de decir. A veces ella me está hablando y yo tengo el control del cajón del diablo en mi mano. Mi abuela llamaba así al televisor. Yo sí, ajá, ¿Y qué te dije? Y por la gracia y la misericordia de Dios, a veces puedo recordar la última frase y sacar las patas del barro. Pero que me pida darle una sugerencia de qué hacer o qué opino sobre eso, entonces tengo que aplicar una de psicólogo. ¿Qué hacen los psicólogos? Interesante. ¿Qué opina usted al respecto? Para tratar de ver si logro salir del atolladero. Percibimos sonidos, pero no escuchamos. Santiago en estos días, hace semanas, me agarró y me lanzó una recta por el medio del plato. Tú nunca me escuchas. Y es verdad, la falta de comunicación. No hemos aprendido a escuchar. En otras oportunidades hemos cambiado el texto bíblico y en vez de leer tardo para hablar, parece que hubiésemos quitado la palabra tardo y hemos puesto no hables. Incurrimos en el pecado de refugiarnos en el silencio y no le abrimos nuestro corazón al cónyuge ni a la familia. Y esto es sumamente peligroso. Y sabe, es peligroso por 2 razones, 2 posibles situaciones. Somos seres comunicativos. Dios nos creó como seres comunicativos. Algunas, como las mujeres, son expertas en comunicarse. Algunos, como los hombres, somos brutos. Pero sabe, inevitablemente somos comunicativos. Y si no aprendemos a comunicarnos dentro del hogar, entonces corremos el peligro de abrir nuestro corazón a terceros. Y el hombre abrirá su corazón a terceros. Y puede venir esa ramera de la que habla Proverbios y nos engatusa. O puede venir aquel lobo rapaz y engatusa a la mujer que está buscando en quien desahogar su corazón. Esa es la primera posibilidad. Porque inevitablemente somos comunicativos. Hablamos y necesitamos drenar lo que hay en nuestro corazón con alguien. Y si guardamos silencio y no hablamos en medio de nuestro hogar, con la esposa, el esposo, los hijos, entonces con alguien estamos hablando. Así que pregúntese, ¿con quién está hablando? ¿Quién es su confidente? La segunda situación es que si incurrimos en el pecado del silencio,
al no tener buena comunicación y no expresar en plena confianza lo que sentimos en nuestro corazón, si no aprendemos a escuchar al cónyuge, déjeme decirle que nos enrumbamos al camino de la amargura y nuestro corazón se va llenando de amargura y nos volvemos duros e incapaces de expresar el afecto. La palabra no dice que no hablemos, simplemente dice, sé tardo, sé lento, no te apresures, escucha, luego habla. Por supuesto, hace referencia a otra zorra de la cual no voy a profundizar en esta oportunidad, que es el airarse. Hay otra zorra que le ha llamado la mala comunicación. El mismo Santiago capítulo 3, verso 6 dice de la siguiente manera: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Esta es una de las peores zorras que inevitablemente está dentro de nuestros hogares. Prácticamente hace de forma silenciosa su guarida dentro del hogar. Palabras ásperas, palabras ofensivas, palabras denigrantes, muchas veces salen de nuestros labios. La Escritura nos dice que nuestras palabras deberían ser sazonadas con sal, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué deberíamos estar hablando? Efesios 5:19. También lo leíamos hace poco en Colosenses 3. Pero vea lo que dice Colosenses 4, verso 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y es interesante que en una porción hace tanto énfasis a la palabra, a la comunicación. Nuestras palabras deberían estar sazonadas con la sal de la palabra de Dios y con la dirección del Espíritu Santo. Note que Efesios 5:19 y Colosenses 3:16 y 17 es una referencia al resultado. Nuestras palabras son resultado de una vida plena, llena del Espíritu Santo. Hermanos, las palabras causan heridas que perduran en el tiempo. Pueden definir conductas, temores y hasta traumar vidas en adultos y en niños. Es una chispa que enciende un fuego cuyo efecto no podemos predecir. Así que cuidemos nuestra lengua. La otra zorra es la zorra del prejuicio y la murmuración. Santiago capítulo 4, verso 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y condenar. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? A veces deberíamos aprender
de la práctica de los tribunales, porque si usted ve, hay uno que es acusador y todo, está otro que es el defensor, pero todo apunta a presentar hechos. ¿Por qué? ¿Cómo? Razones, motivación, antes de que alguien pueda emitir un juicio. Pero sabe, nosotros somos prejuiciosos por nuestra propia naturaleza pecaminosa, por nuestra carne. Juzgamos de forma anticipada y a veces sin permitir explicaciones. Condenamos. Y por lo tanto construimos barreras que nos predisponen en contra de nuestros propios familiares. Nos lleva a ver solo lo malo y no lo bueno. Porque tú siempre eres así. Es un prejuicio. ¿Para qué te voy a decir si tú siempre, puntos suspensivos? No llegaste a tiempo porque tú no querías. Es un prejuicio. Eres un irresponsable porque tenías que estar aquí a esta hora. Prejuicio. Tú no me amas porque si me amaras... Prejuicio. A veces lo hacemos en broma dentro de nuestro propio hogar. Es que cuando hay santos nuevos, los viejos no hacen milagro y nos refugiamos en el refrán. No, ya no me llamas. Claro. Después de no sé cuántos, de novia que sí, ahí me llamabas, ahora no. Ni un mensajito. Claro, ajá. Formas de prejuicio. Algunos quizás en tono de broma. Pero ¿cuántas cosas se dicen en serio por medio de bromas? Y de forma inadecuada tratamos problemas que deberían ser resueltos sentados en la mesa o en conversaciones serias. Al ser prejuiciosos, construimos barreras que van afectando nuestra relación dentro del hogar. Endurece nuestro corazón al perdón y siembra raíces de amargura, sentimientos de desprecios, que por supuesto, por orgullo no vamos a reconocer que tenemos o sentimos. El prejuicio y la murmuración nos llevan a discusiones malsanas, tratadas de formas inadecuadas, de situaciones que pudieran ser evitadas si en lugar de emitir juicios apresurados, preguntáramos y percibiéramos como se exige en los tribunales, hechos, situaciones, motivaciones, y luego conversáramos con nuestras lenguas sazonadas con la sal de la palabra del Señor. Por último, está la zorra de la falta de perdón. Nuevamente Santiago capítulo 5, verso 16, nos dice de la siguiente manera: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sabes? Es que el pecado es una enfermedad que puede ser sanada por medio del perdón. Gálatas, capítulo 6, verso 1, nos dice de la siguiente manera: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. ¿Sabe? Pero cuando hallamos el pecado, no lo confrontamos con la palabra, no confrontamos al hermano, y en este caso al miembro de la familia, o lo hacemos de forma inadecuada. Fíjate que la invitación no es a condenarlo y decirle: tú estás en la quinta pala del infierno. La invitación es a restaurarlo. ¿Cómo? Con un espíritu de mansedumbre.
no agresivo, no altivo, no prepotente. ¿Cómo? Considerándote a ti mismo, no vaya a ser que en algún momento tú seas el que ha pecado y necesita ser restaurado. ¿Cómo te gustaría ser tratado al ser hallado en alguna falta? Mateo capítulo 18. Vamos a escucharlo de boca de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 18, verso 15 al 19. 15 y 19, perdón. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Otra vez os digo, verso 19, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y note que este pasaje, el contexto inmediato es sobre la enseñanza del perdón. Nuestras oraciones tienen estorbo y es por la falta de perdón. Y sabe, el Señor Jesús contradice nuestro esquema mental. Porque ¿qué dice nuestra mente? ¿Qué dice nuestra sociedad? Si Él hizo algo malo, que Él venga a pedirte perdón. Gabriela me miró feo esta semana y habló mal de mi mamá. Le dijo vieja. Ahora la trato porque bueno, está ahí, pero así, le sirvo, pero lo mínimo indispensable, distancia y categoría, hasta que ella venga y me pida perdón. Y la Gabriela sinvergüenza, resulta que no está consciente de que hizo nada malo, que me ofendió, que me faltó el respeto, que me sentí agraviado. Saben, nuestras esposas, nuestros esposos, sus esposos, muchas veces no están conscientes del daño que han causado a nuestras propias vidas. En algunos momentos ya le ha hecho cosas que me ha afectado y en mi orgullo, en mi pecado de guardar silencio, de tratar de digerir mi calentera, como yo le digo, le doy largas al asunto y no la hago consciente de su error. Y yo voy acumulando calentera y sigo con mi rabia por 2, 3 días, pecando contra la palabra que me dice que esa rabia no debió pasar de un día, del inmediato, del ser solucionado pronto. Y es que Yele no es adivina. Su esposa, su esposo no es adivino para saber cuándo le hirió. Uno de los grandes errores que cometemos en medio del hogar es el dar por sobreentendido el proceso del perdón. La palabra nos enseña que si hemos visto a alguno pecar, debemos con sabiduría llamarle la atención a fin de que pueda reconocer su error y pueda ser restaurado. El ofendido debe acudir al ofensor para ponerse a cuentas. El ofensor debe confesar su pecado y arrepentirse. Y el ofendido debe perdonar. Y sabe, muchas veces nosotros como ofensores debemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos, pues a veces cargamos en nuestros hombros pesos que no debemos cargar. Pero cuando nosotros no damos el perdón, y dar el perdón significa olvidar por completo, y si en algún momento la situación vuelve a nuestra mente, detenerla allí y olvidarla de forma intencional y decir, no voy a actuar en consecuencia de esto que he recordado porque ya yo lo perdoné, me pidió perdón. Porque sabe, muchas veces la volvemos a soltar y entonces vamos a escuchar un reclamo justo. Ajá, pero ya yo te pedí perdón, ¿qué quieres que haga? ¿Qué más puedo hacer?
nosotros no hemos aprendido a perdonar entonces. Así que el ofensor debe confesar y arrepentirse de su pecado, y arrepentirse implica hacer el mayor esfuerzo por no volver a incurrir en la situación, cambiar de rumbo, y el ofendido debe perdonar. La palabra no nos invita a usar esas palabras sutiles de, no, bueno, tranquilo, ok, está bien, te disculpo, y cualquier otra que podamos agregar. El Señor nos llama a pedir perdón y perdonar, y aunque las otras parecieran sinónimo, ¿no le parece extraño que el usar estas dos palabras, perdóname y te perdono, a veces tiene como que un peso tan grande que no la podemos soltar de nuestros labios y preferimos refugiarnos en un, bueno, tranquilo, o un discúlpame, ok, está bien? ¿Qué tendrán estas palabras que su peso hace que nuestra carne no la quiera soltar? ¿No será que tienen un poder de restauración tal que el pecado que habita en nosotros no quiere que lo disfrutemos? Todo lo planteado en las Escrituras sobre el perdón dista del modelo del mundo. Y por muy incómodo que pueda parecer el modelo divino, sigue siendo el modelo instaurado por el Señor para sanar relaciones. Y el pecado es que muchas veces nosotros hemos preferido nuestros propios modelos o el modelo del mundo para intentar sanar relaciones, y por eso fracasamos. Estas son algunas de esas zorras pequeñas que se cuelan en medio de nuestro hogar, en medio de nuestros viñedos, en medio del jardín de la familia. Quieren penetrar, minar y dañar relaciones entre esposos, padres, hijos, hermanos, primos, tíos, nietos. Y seguramente si nos disponemos a examinar nuestras propias familias con mayor cuidado, vamos a encontrar otras. Y le aseguro que a la luz de la palabra podemos encontrar exhortación, podemos encontrar herramientas para cazarlas, destruirlas. Se me ocurre la ingratitud, la zorra de la intolerancia, de la impaciencia, de es a mi manera. ¿Cuántas zorras hay que cazar? Por tanto, la invitación hoy es a que examinemos nuestros hogares. Quizás hemos convivido demasiado tiempo con zorras, a tal punto que ya nos parece algo normal. No satisfagamos los deseos de la carne, no permitamos que nuestra carne se sienta cómoda con nuestro estilo de vida. No contristemos al Espíritu Santo del Señor que mora en nosotros, si es que en verdad nosotros nos llamamos cristianos, si es que en verdad somos hijos de Dios. No haga pacto con terroristas, no haga pacto ni amistad con el estilo de vida del mundo. No dé lugar al diablo. Y fíjese que la palabra dice, no deis lugar al diablo, es decir, déjame correrme en la silla para que se siente aquí, al ladito mío. No demos lugar en medio de nuestra familia al diablo. No haga pactos, no sea tolerante, ni con el mundo, ni con el diablo, ni con su carne, en medio de la familia, en medio del hogar, y mucho menos en medio de su propia vida. No contradiga el modelo divino para el hogar. No menosprecie el rol que Dios le ha dado dentro del hogar. Hay uno que es la cabeza y otro que debe sujetarse. Hay uno que va a rendir cuentas al Señor porque tú eres el responsable, el hombre como padre. No me gusta, no me parece.
Yo no me voy a poner a pelear con el Señor. Él es el dueño de la institución. Él fue quien la creó. Él sabe el cómo y el por qué. Y tiene una vinculación directa a su relación con nosotros como iglesia. Y no es el tema y pudiésemos abordar mucho. Pero el cuidado espiritual recae en la cabeza y el Señor va a pedir cuenta. Pero la cabeza necesita su ayuda idónea. Estamos cumpliendo los roles. ¿Sabe? Haciendo un pequeño énfasis en este punto. Se los voy a poner en estos términos. En el trabajo, muchos se sacuden el cuerpo para agarrar y ejercer el cargo como supervisor, como superintendente, como líder, como jefe. ¿Y sabe por qué? Dice, para ganar lo mismo, unos centavos más, unos bolívares más, para tener más responsabilidad, para que si todo sale mal es culpa mía. No, para tener que estar rindiendo informes. No, déjame aquí tranquilito como obrero, como analista, como el cachilapo. Déjame tranquilito. En el modelo de la familia, nosotros no tenemos potestad para escoger nuestro rol. Porque nos guste o no, Dios dijo, tú tienes este rol, y tú tienes este rol, y tú tienen este rol. Asuman su barranco. Luego, yo voy a venir y voy a pedir cuenta y me voy a sentar con cada uno y ver cómo han manejado mi negocio, porque yo se los estoy prestando. Esa es la verdad del modelo divino, que como digo, hace referencia también al modelo de Dios y su trato con la iglesia. Sometámonos al Señor y a su palabra. Resumiendo, hagamos de la cacería de zorras nuestro deporte favorito y no permitamos plagas en el jardín de la familia y el hogar que Dios nos ha dado. Vamos a orar.